cambiamos de tema. Viste que ayer, bueno, fue el día de Santa Fe, de su fundación. Así que, bueno, vamos a ver con nuestra querida amiga Lizzy Rodenas. Ella es historiadora, es docente, es escritora, autora del libro Yo Soy Artigas, y está trabajando sobre otro libro. Y bueno, le propusimos y ella rápidamente aceptó este micro, ¿no? Mujeres argentinas que hicieron historia. Hola Lizzy, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, María, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Bien, igualmente, un placer. Bueno, Lizzy, ¿qué papel tuvo en la fundación de Santa Fe la mujer? Bueno, la mujer tuvo un protagonismo fundamental en la conquista de América, no solamente en la fundación de Santa Fe. En un principio la conquista fue una misión masculina, ¿no? Hubo, digamos, prohibiciones taxativas y escritas de que no podían subir mujeres a los barcos, luego que se descubre el Nuevo Mundo. Pero uno de los motivos que impulsa a la corona española a permitir que esto en la expedición de Pedro de Mendoza en 1535, donde se suben las primeras mujeres a los barcos, fue que al llegar los españoles al Nuevo Mundo, se produce un acontecimiento y una situación que hay que mirarla en el contexto de la época, que es el amancebamiento y el contacto con las mujeres indígenas. Claro. No vinieron, los primeros que vinieron, no vinieron familias, vinieron hombres solos. Claro. Y el contacto y digamos que esto hay que ubicarse en el contexto de la época y alejarse de cualquier actitud moralina o tonta para poder entenderlo. Los hombres se juntaron con las indias en un contacto. Vos viste que se ha escrito tanto sobre la conquista de América, sobre el descubrimiento y la colonización. Si vos me preguntases a mí cuál es mi posición, yo no tengo una posición indigenista ultranza, no creo en el español malo y el indio bueno. Creo que fue un hecho, una de las grandes epopeyas de la historia de la humanidad, donde hubo encuentro y desencuentro, donde hubo violencia y hubo saqueo, pero también hubo un encuentro entre dos culturas, ¿no? Claro. Y se produce lo que fue uno de los, digamos, de las situaciones más ricas que nos explica a nosotros como americanos, que es el mestizaje, la mezcla, acrecentada luego, 300 años después, por la inmigración, sobre todo española, europea meridional, que llegó a América a finales del siglo XIX. El indígena no fue segregado, se mezcló. Esto un poco nos separa de lo que fue la colonización de América del Norte, donde el calvinismo imperante proclamaba la teoría de la predestinación. Vos estabas predestinado a condenarte o a salvarte. Entonces, el indígena en América del Norte fue absolutamente segregado. Acá la colonización española tuvo otro carácter. Tampoco fue una maravilla y un mar de rosas, y no nos podemos situar en una hispanofilia fundamentalista. Tuvo sus claros y sus oscuros. En los primeros 50 años de la conquista, el hombre que llegó se amancebó con las indias. Esto prende una luz amarilla en las mujeres españolas. Entonces, las primeras mujeres que vinieron, aunque parezca un juego de palabras, vinieron a conquistar a los conquistadores. Sí. ¿No? Y a domesticar y a volverlos a introducirlos en la vida hogareña a aquellos hombres que se habían amancebado con las indias. Yo me atrevería a decir que fueron las mujeres, de un lado y del otro, ya sea las mujeres españolas como las aborígenes, las que tendieron un puente entre los dos mundos.
Fíjate vos, mira, ¿no? Mira qué interesante. Ayer festejamos un aniversario de la Fundación de Santa Fe, 15 de noviembre de 1573. Fue Juan de Garay, este español, vasco para más datos, quien había venido a América a los 14 años con un tío, con un Ortiz de Zárate, a Perú, para no volverse nunca. Era arriesgado, valiente y ambicioso, terco, como todos los vascos. América era como ejercía una enorme atracción, una enorme sed de aventuras. Vinieron a América los hijosdalgos, los segundones, aquellos soldados que hablaban de batallas ganadas, los pobres, a buscar un nuevo mundo. Los presos también, ¿no? Los presos, exactamente. Ese es el inicio de la conquista de América. Él participó en la conquista de Tucumán y en la parte del actual territorio de Bolivia. Ahí conoce a la que se convirtió en su mujer, Isabel de Becerra. Tuvo 6 hijos en su matrimonio. Pero fíjate vos, antes de casarse, un poco lo junto con lo que te decía antes, sí, le confiesa a su mujer que tenía un hijo natural, concebido con una india, de la que se sabe muy poco, lamentablemente. ¿Y sabes qué le dice su mujer? No sabemos muy bien, esto te transcribo lo que dicen los archivos, ¿no? Le dice su mujer, a lo mejor no ha sido una conversación muy amable la que tuvo con su mujer, pero su mujer le dice, desearía criarlo a la usanza castellana. O sea, aquel hijo natural, concebido con una india, es recibido en el hogar legítimo. Juan de Garay e Isabel de Becerra tuvieron 6 hijos, entre la que está Jerónima, que es la que se va a casar con Hernando Arias de Saavedra, con Hernandarias. Aquella hija de Juan de Garay va a ser la esposa del primer gobernador criollo del Río de la Plata. Fíjate vos, ¿no? Como para pensarlo, no le pegó un fierrazo por la cabeza, le dijo, bueno, tráelo, pero yo lo quiero criar a la usanza castellana. En Asunción, que es donde llega, le surge la idea de fundar una población en el Río de la Plata como un puente, como una puerta a la salida del océano. Así lo exigía la producción de metales de Potosí y el crecimiento comercial de Tucumán. Fue una expedición en la que Garay invirtió su patrimonio, preparó un bergantín grande, 8 barcas de carga y varias balsas. Llevaron plantas y herramientas. Una parte de sus hombres fue por tierra, con caballos, yeguas y vacas. Bueno, esa fue la primera fundación de Santa Fe, en 1573. Imaginemos lo que tiene que haber sido en la pobreza, en la rusticidad de aquel poblado. Y fueron las mujeres los que asistieron a sus hombres, los que paliaron los hombres en los momentos difíciles. La lucha con el indio no fue fácil, la integración tampoco no fue fácil. Bueno, pero aquellas mujeres prestaron y van a prestar en el futuro un rol muy importantísimo en la conquista, porque van a acompañar a sus hombres en las batallas, van a cuidar el hogar fundado. En definitiva, como yo siempre te digo, la historia es también cosa de mujeres. Y vaya si lo es, ¿no? Y vaya si lo sigue siendo. Y lo sigue siendo realmente. Sí. Sabemos, digamos, muy pocos de aquellas primeras mujeres. Las primeras mujeres vinieron con don Pedro de Mendoza a fundar. Pedro de Mendoza, me vuelvo a otro tema, es el que funda Buenos Aires, la primera fundación de Buenos Aires en 1536, que tienen que huir atacados por los indios. Y cuando remontan el Paraná, las mujeres toman a su cargo las penosas tareas de a bordo. Entonces, el rol de la mujer es importantísimo. Las mujeres
los curaban, los miraban, les guisaban la comida, las animabas, los animaban con palabras varoniles, que no se dejasen morir, que prestasen, metiéndolos a cuesta en los bergantiles, con tanto amor como si fueran sus propios hijos. Ese fue el rol de la mujer. Sí, es un tema que vaya a saber si alguna vez logramos una síntesis, ¿no? En cuanto a esto del invasor, el invadido, el choque de culturas. Es decir, yo creo que cada vez menos se le reconoce, porque se llegó, se arrasó, más allá de estos temas que vos bien señalás, de estas mestizaciones que se hicieron, pero bueno, en Europa hubieron otras culturas que también fueron sobre los originarios pobladores, y esto nos pasó acá, ¿no? Hay algunos originarios de acá que tampoco eran santos. Sobre todo vos sabés que te los escucho un poco cortados. Te decía que hubo algunos originarios de América que tampoco eran santos, que tenían su faz violenta, ¿no? En la zona de México. Exactamente. Aparte, bueno, tenían también... las grandes civilizaciones eran imperialistas con los pueblos más débiles. Claro. Y sus métodos también eran violentos, de castigos y demás, ¿no? Para con los suyos y para con los ajenos, digamos, ¿no? Es una empresa que tiene sus contrastes. Y fíjate vos, cuando llegan las órdenes religiosas, los primeros que llegan son los dominicos, los franciscanos, luego los jesuitas. Acá se fundan universidades. En el Brasil... ¿Córdoba o Santiago? ¿Cuál fue la primera? No lo recuerdo. La de Córdoba. La de Córdoba. Y la de Chuquisaca en el Alto Perú. O sea, para reflexionar, ¿quién funda universidad? Fundaron una universidad en el siglo XVI en América. Cuando vos fundás una universidad, obviamente es una obviedad lo que voy a decir, no construís un edificio, fundás el pensamiento, fundás la discusión, fundás el conocimiento. Bueno, esa fue la conquista de América, fue y da lugar a la gran creación que fueron los criollos americanos, que tenían una parte indígena y una parte española. Y ahí fundás el debate, porque al fundar el conocimiento fundás el debate, fundás la discusión, fundás una cultura. La primera universidad establecida en Brasil, o sea, fíjate vos la diferencia entre la colonización española y la portuguesa, se hace luego de 1800, luego de que los Braganza, expulsados por Napoleón en Europa, cruzan el océano y se establecen en Brasil. O sea, ahí cuando la Casa de Braganza, cuando la Casa Real que va a manejar el Imperio de Brasil durante mucho tiempo, porque Brasil se independiza, pero por 70 años sigue siendo el imperio, ahí con la custodia de la corona se funda la universidad. Acá se funda 200 años antes. O sea, fuimos parte de la corona de Castilla, de un gran imperio que iba de los Pirineos hasta Tierra del Fuego. De una forma amorosa, los reyes católicos cuidaron los reinos de India. No estoy hablando de un cuento rosa. La conquista no fue fácil. Y hubo violencia y hubo saqueo también. Pero también hubo estas cosas, como la vida, ¿no? Las cosas no son blancas o negras. Y en este acuerdo y desacuerdo donde se fragua lo americano, esta gran riqueza que es lo hispanoamericano, las mujeres tuvieron un rol fundamental. Y te vuelvo a decir, quizás fueron amorosamente, pero también con mucho carácter, el puente entre las dos culturas. Lisi, un día te voy a preguntar qué dice la historia sobre el rol que los aborígenes le daban a la mujer. Perdón, vos sabés que no te escuché bien. Digo que otro día te voy a consultar qué material hay sobre el rol que los aborígenes le daban a la mujer. Perfecto, cómo no, eso sería motivo de otra conversación. Claro que sí, la vamos a tener. Como siempre, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un gusto, igualmente, cariños y buen fin de semana. Gracias, Lisi Rodenas. Hora 7:54,